Manasmeli, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bienvenida. Bueno, el martes pasado no vine porque justo se dio la marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Sí. También por eso el tema de la columna de hoy, que es las políticas económicas del golpe del 76. Bueno, un poco para conmemorar esa fecha, que estamos todavía el último día del mes de marzo. También por los 30.000 desaparecidos, compañeras y compañeros desaparecidos. Pero antes de ahondar en el tema, no quería dejar de nombrar el aumento del combustible, que fue enorme en el mes de marzo, desde que empezó la guerra entre Irán e Israel. Recordemos que todo lo que es Irán y todo ese sector es una gran reserva de petróleo y bueno, se está con la guerra perjudicando la venta del petróleo y la distribución. Entonces, desde todo lo que fue el mes de marzo, el gasoil grado 3, que es el que usan mayormente las camionetas, aumentó un 28,9%, el de grado 2 un 26,5%, y la nafta super aumentó 25,5% y la premium 21,4%. Es importantísimo el aumento que sufrieron en marzo. Sí, sin contar todos los aumentos anteriores, incluso al inicio del conflicto en Medio Oriente, digamos, antes del comienzo de la guerra ya teníamos mensualmente aumentos, quizá no tan importantes como los que tuvimos a lo largo de este mes, pero que incluso venían superando largamente la inflación. Hoy, y de hecho, en las últimas horas hubo declaraciones del CEO de YPF, que es Marín, que dijo que lo que se aumentó en marzo es un tercio de lo que tendrían que haber aumentado. A ver, esto puede llamar la atención. La pregunta es, ¿qué va a pasar una vez que se estabilice la situación, ¿no? Porque después siempre sucede lo mismo. Los aumentos ya están. Para atrás es muy difícil que se vuelva, ¿no? Y hoy a cualquier ciudadano que tiene que, no sé, llenar un tanque y destinar prácticamente promediando unos 100.000 pesos, el impacto es muy, pero muy grande, ni hablar de las actividades que dependen directamente del combustible. Estamos hablando de transportes de todo tipo que se ven seriamente afectados, ¿no? No, y que siempre termina habiendo algún factor externo, como puede ser una guerra, donde se afecta a un país que es productor de petróleo, o un factor interno, como por ejemplo una devaluación. O sea, siempre el valor de el barril de petróleo y el valor del dólar son los dos condicionantes que nos mueven siempre el precio. Sí. Bueno, ahora sí. ¿Cuál era la receta del golpe del 76? La receta económica. Vamos a ahondar en este tema hoy. Es lo que llamamos el proceso, ellos le llamaron el proceso de reorganización nacional. Primero queremos aclarar que era la ultraderecha que gobernaba Argentina, al igual que en otros países de Latinoamérica, a través de las Fuerzas Armadas. Y cuando digo ultraderecha, para ser bien claros, era el poder concentrado de las potencias del mundo que lograban cierto acompañamiento de la población previo uso de los medios de comunicación, que bueno, siempre jugaron un papel importante para moldear el consentimiento de la comunidad argentina, donde el objetivo final era ni más ni menos que la subordinación económica y la dominación por parte de Estados Unidos y sus aliados. Esto es para contextualizar y empezar a ver que no solamente era algo que empezaba y terminaba en Argentina, sino que era un plan de geopolítica internacional en el que no solamente se intentaba subordinar a Argentina a través de esta dictadura, sino que hay una subordinación de muchos países de Latinoamérica a través del Plan Cóndor y de esas dictaduras coordinadas que no solamente se coordinaban en términos de represión y de persecución política, sino también de adoctrinamiento económico. Bueno, las tres características de este periodo fueron el rol que jugaron los grandes medios de comunicación, y esto también para que vayamos paralelizando con lo que pasa en la actualidad, porque los medios de comunicación siempre toman un rol político. El uso del poder del Estado para perseguir, secuestrar, torturar, asesinar personas, parte de un disciplinamiento ideológico, como dije, porque la única manera también de conseguir ese consenso social ante medidas que perjudicaban la calidad de vida de los argentinos era con esta necesidad de implantar el miedo y un contexto internacional
como dije, de dictaduras en Latinoamérica y de derechas que promovían este libre cambio entre países y la división internacional del trabajo. ¿Quién era el ministro de Economía de este periodo? Bueno, Alfredo Martínez de Hoz era un abogado de grupos empresarios como Acindar, que fue el ministro de Economía entre el 76 y el 81. Sí. Venía de una larga tradición de potentados terratenientes fundadores de la sociedad rural argentina. En su rol como titular, de la cartera económica, mantuvo estrechos vínculos con los organismos y centros financieros internacionales de crédito. Y el mejor ejemplo fue cuando apenas asumió que lo primero que hizo fue al Fondo Monetario Internacional y le aprobaron un crédito de $110 millones en ese momento, porque necesitaban aumentar las reservas del Banco Central. Y acá tenemos el primer recorte que trajimos, donde se hace el discurso el 2 de abril del 76. ¿Podemos verlo? Muy poquitos días después, una semana prácticamente después del golpe. A ver, escuchamos ese fragmento. Considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras. Bueno, ahí estaba un fragmento de esto que anunciaba como novedad Martínez de Hoz, como decía Meli, una semana después del golpe. Las consecuencias las conocemos, ¿no? La desindustrialización absoluta del país, el aumento, de una deuda externa que terminó llevando al país literalmente a la bancarrota. Esto, Sí. digamos, Argentina lo padeció después por décadas y décadas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué era lo que buscaba primero la gestión de Martínez de Hoz? La reducción de la inflación, que igualmente en el primer año fue el 200%, que eso permitió la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y bajar el déficit fiscal. Los pilares fundamentales fueron liberalizar la economía, tal cual como escuchábamos recién, apertura externa de mercados de bienes y de capitales, la apertura importadora, bajando los aranceles, liberar los precios y demás. Después también se crea la tablita financiera, la famosa tablita financiera, que hacía una devaluación, permitía una devaluación conocida, progresiva, programada, donde se va definiendo el valor del dólar y que también va quedando atrasado respecto a la inflación. Y por otro lado, el achicamiento estatal a través de la eliminación de dependencias estatales y de subsidios de servicios públicos. Ahora nos vamos a meter de lleno. Bueno, en este proceso se produce una reconfiguración del bloque de poder que permite que muchos empresarios pongan inclusive intelectuales propios dentro de las dependencias estatales, como vemos a veces que pasa también ahora. ¿Quiénes formaban este bloque de poder?
una fracción de industriales locales de la oligarquía pampeana, grupos económicos como Pérez Compán, Bridas, Acindar, Techín, Arcor, Loma Negra, Clarín, Macri, Bember y Bunge Born. Una fracción también del capital extranjero industrial que se alineó y que decide quedarse en Argentina porque otra parte se va. Después está el campo, porque hay una reprimarización de la economía, hay como condiciones que empiezan a favorecer a Argentina de cara al mundo como proveedora de bienes primarios. Y también el capital financiero internacional, tanto bancos privados como organismos internacionales. Y ahora vamos a ver también más adelante, porque vamos como hablando de los temas que van moldeando este modelo. Se produce un cambio de modelo económico. Pasa de ser un modelo productivo a un modelo financiero y de reprimarización respecto al comercio exterior. Se toma la decisión de desregular la economía tal cual los puntos que vimos en el video. Libertad de precios, eliminar controles de cambio, libertad en el comercio exterior, en la tasa de interés, libertad para importar, libertad para contratar los salarios. Estas decisiones políticas generan un proceso de desindustrialización, tal como decías vos, Guille, más que nada el cierre de pequeñas y medianas empresas, como está pasando ahora también, sí. Lo cual, digamos, deriva en despidos, porque las pequeñas y medianas empresas son las que más mano de obra contratan, la concentración económica y la formación de oligopolios en estas grandes firmas y la extranjerización también del capital. Hubo un sector de la industria que también fue favorecido igualmente. Esta desindustrialización fue sectorial también. Fue favorecido, que fue la llamada patria contratista. Eran aquellos empresarios que contrataban con el Estado, muchos de los cuales nombramos, que formaban parte del bloque de poder. Y acá pensemos, por ejemplo, el caso de Baco, que es imposible no nombrarlo en esta columna, a partir de todas las noticias que venimos escuchando, donde la sede que está acá en Santo Tomé, en la Ruta 19, decide solamente distribuir y dejar de producir, y en ese interín, digamos, hay 40 trabajadores que ya están viendo la posibilidad de quedarse sin trabajo. Los militares argentinos avanzaron en este proceso porque al abrir las importaciones, las empresas que producían ya no podían competir con los precios de esos productos importados. Pero desarrollaron la industria de insumos intermedios. La del aluminio, la de la energía nuclear, la siderurgia, la celulosa y el papel. Inclusive declararon de interés nacional la industria petroquímica de Bahía Blanca y expandieron Aluar, Somisa y Altos Hornos de Zapla de Jujuy. En otras palabras, existía un mínimo proyecto productivo porque la dictadura decide quedarse con los sectores estratégicos bajo el control estatal o bajo el control de grupos económicos amigos del poder. Pero este modelo, ¿qué pasaba? Como pasa ahora y como pasa siempre, que este modelo necesita dólares para funcionar y la economía no podía generarlos de forma genuina solamente exportando materia prima. ¿Por qué? Porque tenía que pagar importaciones, porque tenía que bancar esta liberalización de la economía, digamos, que les permitía a las empresas girar utilidades al exterior, que permitía entrar y sacar dólares del país. Y es algo que es característico de los gobiernos de derecha, que es el acudir o el enfrentar este estrangulamiento externo a través del endeudamiento externo, y en este caso fue a través de privatizaciones periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se transfería la propiedad de la empresa estatal, no es que se privatizaba comúnmente como la conocimos después en los 90, sino que se privatizaba la explotación de los recursos mediante contratos. En este periodo, para que tengamos una idea, la deuda externa pasó de 7.700 millones de dólares a 45.900 millones de dólares. Y también un caso emblemático que todo el tiempo nos genera un paralelismo con la realidad es YPF. YPF, que recientemente salió el fallo que legitima la expropiación que hizo Argentina en el gobierno de Cristina Kirchner,
con un fallo reciente. En este momento, en la dictadura militar, la empresa entregó en ese momento 21 áreas de explotación de petróleo que luego el Estado tuvo que comprarla a un precio mucho mayor al que hubiera correspondido si esa explotación la hubiera hecho la empresa. Pero también se usaba para endeudarse con el exterior. YPF terminó la dictadura del 76 con una deuda de 6.000 millones de dólares. Tuvieron además que hacer 2 reformas importantes. La reforma laboral y la reforma financiera en este momento. La reforma financiera consistió en darle poder a los bancos privados, como a través de la descentralización de los depósitos y de la ley de entidades financieras. Todo esto fue pensado para reducir la inflación. Bueno, se contrae la base monetaria y esto es lo que llamamos, o lo que escuchamos, mejor dicho, el no hay plata. Exacto. El no hay plata, se hace esto para contraer la base monetaria, con altas tasas de interés. Entonces la gente ponía la plata en los bancos, hacía depósitos o invertía en bonos, le daba deuda al Estado. Sería, no que le daba deuda, Sí. sino que invertía en bonos del Estado. Y también era para bajar las expectativas inflacionarias a través de la tablita financiera. Y también con el tema de la libre movilidad del capital. O sea, esta reforma financiera permite liberar la balanza de pagos, la libre movilidad del capital. ¿Y qué significa esto? Bueno, ahí nace la muy conocida bicicleta financiera, que consistía en inversores especuladores que ingresaban dólares al país, que muchas veces eran deuda que habían contraído en otros países, porque recordemos que la tasa de interés internacional en ese momento estaba baja porque estaba la crisis del petróleo, entonces había exceso de dólares en el mundo y la tasa de interés estaba baja. Venían a la Argentina con esos dólares que habían contraído en el exterior, los invertían en bonos o en plazo fijo a una tasa de interés interna alta. Y después de un tiempo, obviamente, a un precio de dólar programado, conocido a través de la tablita financiera, y después de un tiempo sacaban esas inversiones y con la rentabilidad que le habían dado, podían comprar más dólares de los que habían invertido en un principio, y el paso final, por supuesto, era la fuga hacia el exterior. Por eso este momento de la historia estuvo muy relacionado con esto. O sea, se daba una fuga de capitales en dólares enorme, por eso es que no alcanzaban los dólares de que provenían de ninguna manera, ni siquiera de los del endeudamiento. Bueno, y acá les traje un fragmento de la película Plata Dulce que refleja la realidad que se daba en la dictadura militar. A ver, lo compartimos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. Y fabriquen otra cosa. No conviene fabricar nada. ¿Sabes lo que somos? Vos sos un garca. Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubencito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Ahí está el fragmento que compartíamos de la peli. Bueno, eso refleja un poco lo que veníamos hablando de las industrias, de que el modelo cambiaba. Y la otra reforma importantísima, porque les va a resultar conocido todo lo que consistía esta reforma laboral, porque es muy parecida a la que tenemos ahora. Fresquita la información. A la cual le dedicamos 2 columnas. Bueno, es necesario doblegar a la clase trabajadora en ese momento, que venía empoderada por los sindicatos, porque había mucho trabajo. Y se restringe el derecho a huelga, se intervienen los sindicatos, también se persiguen a los sindicalistas en este momento, y se establecen las negociaciones laborales por empresa, algo que lo hablamos recientemente. Esto deriva en el debilitamiento sindical y en la subsidiariedad del Estado en la negociación. También los trabajadores pierden la mayoría de los derechos laborales que habían conseguido a través de la lucha obrera hasta ese momento.
se produce un quiebre distributivo. El salario real cae un 40% y la participación de los asalariados, cuando hablamos de salario real, ustedes saben qué es, sacando el efecto de la inflación. Ok. Cae un 40%. La participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 45% al 25%. Hay una transferencia directa del ingreso nacional que pasa de los trabajadores a un sector del empresariado concentrado. Porque ni siquiera los empresarios en general se vieron beneficiados en este periodo. Y el aumento del cuentapropismo. O sea, de aquellos que se quedaban sin trabajo y abrían un almacén, tenían un kiosco, eran zapateros, hacían algún oficio. El salario dejó de ser, y esto es una cuestión central porque tiene que ver con la perspectiva, cuando el salario deja de ser el factor importante de la demanda agregada. O sea, lo que se ve el salario no como aquel factor que incentiva el consumo, que genera trabajo, que genera productividad, sino que se empieza a ver como un costo y se intenta reducir lo más posible como ese factor que garantiza la mayor rentabilidad empresarial. ¿Qué pasa en este momento también? Y esto es como el corolario de un momento en el que ya estaba por generarse un estallido, porque no alcanzaban los dólares, el crédito se había terminado, Argentina no se había desarrollado productivamente para competir con otros países del mundo. Bueno, la estatización de la deuda privada a través de seguros de cambio. Entonces, se hacían contratos, las Fuerzas Armadas le permite, digamos, ese bloque de poder. El bloque de poder son los que en algún punto diseñaban las políticas económicas, nada más que las Fuerzas Armadas eran los que estaban al frente de todo eso. Pero bueno, diseñan un mecanismo en el que el Banco Central les garantiza el pago en pesos de sus deudas a un tipo de cambio fijo y se queda a cambio con esa deuda en dólares y a cambio les pide que coordinen arreglen con los acreedores externos una prórroga del vencimiento. Bueno, para concluir, es ilustrativo lo que dijimos, lo que vimos del discurso de Martínez de Hoz el 2 de abril del 76, para encontrar la similitud extraordinaria de los planes económicos de ajuste regresivo respecto al gobierno actual de Milei. Pero hay diferencias que incluso son hasta peores que el contexto que se daba en ese momento. Primero, la diferencia es que en ese momento la tasa internacional de interés, cuando se acudía al crédito externo, era hasta más conveniente porque era una tasa baja de interés. Tanto el crédito que sacó Macri como los que está sacando Milei son a otra tasa de interés que no es conveniente. Entonces, en este momento no hay una abundancia de dólares en el mundo, sino que hay escasez. Por eso es que nosotros estamos tomando crédito más caro que en ese momento. En ese momento también había un consenso en Occidente, producto de un plan económico, consecuencia de la Guerra Fría, de la disputa entre el comunismo y el capitalismo, diseñado por intelectuales ideólogos como Milton Friedman, sería la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, que son los referentes de las políticas liberales de Milei. Sí. Y también estaba el Plan Cóndor, que tenía una coordinación entre dictaduras, que lo dijimos al principio, donde había represión, pero también donde había una subordinación económica en ese momento. Y además estaban las derechas en ese momento eran parte, digamos, de este consenso en Occidente. Lo que pasa es que en la distribución internacional del trabajo, a Argentina le tocaba un lugar que no tenía mucho valor agregado, que es el de las materias primas. Sí. Ahora las derechas son proteccionistas en otros países del mundo. Entonces nosotros estamos jugando el juego contrario, digamos. En vez de protegernos, lo que hacemos es aplicar todas estas medidas de baja aranceles, aumento de importaciones, cierres de fábricas. Bueno, Milei colisiona con la corriente dominante de la economía global, que se resume en esto, en proteccionismo y en una política industrial de desarrollo nacional. Y tenemos ejemplos. Los aranceles de Trump a las importaciones, la política de reindustrialización, el proteccionismo europeo frente a China, el modelo también de desarrollo que tiene China. Son todos ejemplos de que estamos actualmente en la dirección contraria
Y acá también tenemos para nombrar el reciente tratado que aprobó el Congreso, que es el de la Unión Europea con el Mercosur, que era uno de los temas que íbamos a traer en columnas anteriores, que después no vinimos, pero que tiene que ver con esto, donde se pone en un tratado comercial a la Argentina en un lugar de desigualdad productiva y que encima hay salvaguardas que nos ponen en un lugar donde estamos a la expectativa de las decisiones del país que tiene mayor poder. Bueno, el principal problema de estos modelos es la falta de dólares. No se puede abrir todo cuando vos no garantizás ingresos de dólares que sean genuinos, que no provengan del endeudamiento. Para financiar importaciones, para viajar al exterior, transferencias de casas a casas matrices en el exterior por parte de las empresas. Las reservas escasas con $1 atrasado siempre van a terminar en crisis, aumenta el desempleo y nos coloca en un lugar geopolíticamente hablando de servidumbre y de pérdida de soberanía. Y después la dependencia del financiamiento externo también reinstala la vulnerabilidad estructural y erosiona la demanda interna. Lo que ya sabemos, caída del salario real, desplome del consumo, destrucción del entramado productivo y limita el crecimiento sostenido. Si ya vemos que en todos los episodios donde gobernó la derecha, sea el menemismo, sea Macri, la dictadura del 76 y ahora el gobierno de Milei, vemos que todo esto se parece mucho y que las veces anteriores condujo a una crisis, esto realmente más que un riesgo ya es una certeza y es un poco, este repaso consistía en esto, en que tengamos plena conciencia de que el modelo económico no es porque sí, son productos de decisiones políticas, de voluntad política y que siempre benefician, siempre hay ganadores y perdedores, siempre se beneficia a un sector y se perjudica a otro. Sí. Y el que se beneficia tiene que tratar de ser lo menos concentrado posible para que pueda favorecer a la mayoría de la población y no siempre enriquecer a un pequeño sector. Exactamente. Tenemos una consulta respecto a lo que mencionábamos al principio del precio del combustible, que no quiero dejar pasar, que nos mandaron ahí al WhatsApp. Preguntan cómo se constituye el precio del litro de combustible en el surtidor. Pregunta, precio petróleo más refinado, más traslado, más impuestos y si se puede comentar qué porcentaje representa cada uno. Bien, eso, el porcentaje, por eso son datos muy exactos que voy a tener que prepararlos. Sí. Si les interesa lo preparo para la próxima columna, pero sí, es exactamente como dijo ahí, el precio del barril de petróleo, del que crudo, es una digamos. commodity, que es una ¿cómo se llama? Una commodity, que es una commodity, el traslado, que sería la distribución, los impuestos, y en este caso, en Argentina es el valor del dólar. Impuestos nacionales internos, y hay impuestos locales también. El impuesto a los combustibles líquidos. El costo de la refinación también, porque arrancamos de la base que es el precio del crudo, digamos, sí. Pero después hay un costo también de refinación, entonces ahí... Sí, de traslado y de... El traslado y obviamente que hay un margen de ganancia para las estaciones de servicio también, que es parte de la composición del precio del litro. Muy bien, estamos hasta allí con la columna del día de hoy que vino muy completa, con un repaso histórico y con una comparación que se hace muy interesante con la realidad que estamos viviendo en este momento. No sé si quedó algo más, Meli, para sumar. No, un poco mostrar que no son novedades, digamos, las de ahora, que es realmente son recetas que se aplicaron antes en otros momentos de la historia y que terminaron mal. Y en este contexto, inclusive, si tenemos en cuenta la realidad internacional, es aún peor. Exactamente. Bueno, vamos a seguir la semana que viene con otros temas, seguramente, Meli. Muchas gracias por estar, ¿sí? No, gracias a ustedes.